Le damos la bienvenida al curso de ArcGIS nivel básico programado para esta semana con el objetivo principal de impartir conocimientos básicos que les permitan utilizar el software ArcGIS. Un software cuya característica principal es la que fue elaborada en base a criterios relacionados a dar soluciones cartográficos a ramas diferentes a la geografía inicialmente, y posterior a ello ha ido avanzando en hacerse más aplicativo a diferentes áreas. Para lo cual también debemos de especificar que este software ArcGIS es un software que tiene licencia, ¿sí? Es un software licenciado, para lo cual, para tener un uso más veraz, es muy importante poder contar con la licencia, la cual está siendo comercializada por la empresa ERSI. Sin embargo, debemos mencionar que al ser una herramienta de sistemas de información geográfica, es muy importante poder darle los enfoques respectivos de su utilización. Para lo cual, antes de empezar con lo que es un ArcGIS, es muy importante conocer de manera general qué es un sistema de información geográfica, cuáles son las características principales de un sistema de información geográfica, cuáles son sus utilidades, cuáles son sus aplicaciones. Y en función a ello, poder nosotros ya ir descubriendo, navegando y conociendo las herramientas básicas que me van a poder permitir elaborar y realizar los respectivos mapas inicialmente, ¿no? Porque nosotros, al utilizar un software, ya sea de licencia o de software libre, lo que nosotros obtenemos como un resultado final es un mapa de ubicación, de localización, donde reflejamos exactamente dónde está ubicado un determinado proyecto, dónde está ubicado una determinada área de contaminación, dónde están ubicados zonas vulnerables a inundaciones, dónde están ubicados diferentes parcelas vulnerables también a aspectos climatológicos, geológicos. Por otro lado, tenemos que ver también, hablando de la localización, lo que se refiere más que todo a la agricultura de precisión, al uso de los drones y sus respectivas aplicaciones. Para lo cual, todo esto nos va a poder permitir a nosotros enfocarnos cómo utilizar estas herramientas que tiene el ArcGIS en su nivel inicial básico, el cual va a poder permitir, como les mencioné, identificar y localizar un cuerpo en el espacio determinado, no en un espacio físico, en este caso en un plano. Bien, con ese antecedente iniciamos indicando que los sistemas de información geográfica se van conociendo como una tecnología que nos va a permitir gestionar, analizar información espacial, lo cual es más que todo una necesidad para nosotros poder hacer el solapamiento respectivo de cada una de estas variables que puedo tener en una determinada zona. Llámese de acceso de lo que es información caminera, información de ríos, de topografías, de relieves, de cultivos, de vegetación, de líneas de electricidad, caminos principales, caminos secundarios, y todo esto me puede permitir a mí tomar decisiones de manera más inmediata. En tal sentido, estos sistemas de información geográfica se han convertido en algo muy fundamental y necesario para todo tipo de profesión, ya que hoy en día se ha vuelto en algo transversal, porque si nosotros queremos reflejar la evolución relacionada al comportamiento, ya sea climatológico, demográfico, incluso el incremento de número de casos de una enfermedad específica, vamos a tener que hacer uso de los sistemas de información geográfica, porque al hablar de un punto de ubicación estamos hablando de una variable espacial, ¿no? Información espacial. Para lo cual,
debemos ver que cómo se entiende a un sistema de información geográfica, cómo se lo conoce a un sistema de información geográfica. El sistema de información geográfica se entiende que es la unión de la información y herramientas informáticas, ¿no? Programas, lo que se refiere al software y lo que más que todo es relacionado a un análisis, ¿no? Que me permite realizar este software. Este software puede ser, en este caso que estamos utilizando los sistemas de información gráfica, lo que es el SIG, el ArcGIS, en este caso muy particular para el curso, en la cual nos va a poder permitir analizar datos, hacer el procedimiento respectivo. Pero, ¿qué es lo que más compone un sistema de información geográfica? Un sistema de información geográfica también compone a lo que es la parte física, al hardware, al equipo, ¿no? A lo que nosotros denominamos al fierro, es decir, la carcasa donde está dentro lo que es un sistema operativo que se refiere al software, ¿no? En tal sentido, sin la participación de nosotros como recurso humano, no se hace posible la interpretación, el análisis y el procesamiento de la información. Si bien hoy en día existe ya una inteligencia artificial que permite capturar información espacial, procesarla y posiblemente sistematizarla, aún es muy importante el análisis de interpretación espacial y para la toma de decisiones del componente importante, primordial, que son los recursos humanos, nosotros. Si nosotros no tenemos conocimiento de cómo funciona un sistema de información geográfica, cómo es la introducción de datos, la introducción de variables para poder hacer un análisis espacial, no se complementa este sistema de información. Es decir, es un conjunto que permite aglutinar todas estas variables. De ahí viene que es un sistema de información geográfica, porque estamos hablando de variables geográficas. En tal sentido, es muy importante mencionar que en base a estas características del análisis, la visualización de los datos, de los geodatos, nosotros hacemos lo que es una comparación, una base de una cartografía base, un mapa base, donde nosotros vamos a poder solapar, interpretar información referente, como les mencionaba, información de los caminos principales, información de ríos, lagos mayores, ríos menores, si son temporales o son itinerantes, ver el tema de la infraestructura caminera, el tema de lo que es la ubicación de las viviendas, ver el relieve, la topografía, incorporar factores climáticos, precipitación, temperatura, y todo esto me permite poder hacer un análisis espacial y poder tomar decisiones y poder identificar zonas homogéneas que donde exista una aglutinación de comportamientos espaciales similares, el cual me va a poder determinar, identificar la aplicabilidad o implementación de algún programa, algún proyecto, algún plan determinado, ¿no? Hablemos también de los planes de ordenamiento territorial, los planes sectoriales de desarrollo municipal, que hoy en día necesitamos sí o sí, más que todo, información cartográfica, ¿no? En tal sentido, ahí viene ya la importancia necesaria de poder conocer esta herramienta que me va a poder permitir diferentes variables. Y como podemos observar, puedo aquí yo comparar o utilizar diferentes variables relacionadas a diferentes temáticas. No solamente a una temática relacionada a la geografía es una ciencia que me permite trabajar de manera más espacial, información de topografía, relieve y las demás variables, ¿no? Pero aquí nosotros podemos también analizar información referente a áreas de contaminación, áreas de infección y etcétera, ¿no? Cuando tengo la ubicación espacial de una variable X, eso pues me permite explotarla y mostrarla en un mapa determinado. ¿Cuáles son las funciones principales que tienen los sistemas de información geográfica? En tal sentido, si estamos hablando de que un sistema de información geográfica me permite analizar información espacial o geoespacial,
Entonces, la función más importante de un sistema de información geográfica, el programa que sea, el software que sea, inicialmente es de la localización. Porque espacialmente podemos saber dónde está ubicado una escuela, dónde está ubicado una determinada parcela, una represa, cuál es la longitud de un camino, cuál es el área de, de una infraestructura determinada, ¿sí? En tal sentido, con la localización nosotros ya sabemos con qué latitud y longitud se encuentra el determinado punto en el espacio. Y en función a ello ya podemos ya relevar información, hacer un análisis con las respectivas variables. Entonces, función principal de un sistema de información geográfica es la localización. Desde el momento que usted utiliza su celular, desde el momento que envía su posición geoespacial con el Google Maps o con otro tipo de software o aplicación Android, usted ya está mostrando su localización, su ubicación, es decir, en qué latitud y longitud. Tanto es la tecnología referente a los sistemas de información geográfica con la programación de hoy en día. Más que todo debemos de recordar que los sistemas de información geográfica han sido inicialmente utilizadas con fines bélicos, ¿no? Con el tema de guerras, para el tema de más que todo evitar el contacto físico directamente entre personas, ¿no? En tal sentido, el tema de la localización ha jugado un papel muy importante, donde se tenía ya localizado el objetivo a ser derribado y se mandaba automáticamente un misil o un artefacto que permita detonar en ese punto específico. He ahí la importancia de la localización. Desde el momento que ustedes están mandando un mensaje, un chat, ustedes desde su celular y otros operativos ya están siendo localizados. Ya se conoce su localización. Ya saben inicialmente incluso con cuántas personas están ustedes ahí. Bien, en tal sentido, una de las funciones principales es la localización. Si ustedes tienen datos de la localización, tranquilamente pueden ir elaborando información, ¿no? Incluso desde la toma de datos de un celular. Bien, ¿cuál es la otra función que nos permite hacer un sistema de información geográfica? Conteniendo información de la cobertura relacionada al relieve, a la topografía, a los accesos, a los caminos, a los ríos, a las quebradas, a la vegetación, nosotros ya podemos aplicar modelos que permitan simular el comportamiento de un determinado factor, de un determinado evento, ya sea climatológico o geológico. Porque estamos trabajando con información espacial, conocemos la localización. En tal sentido, los sistemas de información geográfica trabajan de manera muy de la mano con lo que nosotros, con la información satelital, con la información que capturan los satélites que están navegando en nuestro globo terráqueo. Para lo cual es muy importante tener en cuenta estos principios y estas funciones que realizan los sistemas de información geográfica. Usted conoce la ubicación, la localización de una determinada zona, conoce las demás coberturas, puede hacer una modelación de inundaciones, simulación de deslizamientos, de desplazamientos de volúmenes, ¿no? Diferentes. Puede ser también una simulación de evolución de una epidemia, de una enfermedad, ¿sí? En relación a colocar variables de velocidad de viento, temperatura y otras, ¿no? En tal sentido, como podrán ver, estimados participantes, los sistemas de información geográfica nuevamente son y serán una herramienta transversal para todas las ciencias, que no solamente se relacionan con la Tierra, ¿no? Bien, ¿qué tipos de sistemas de información geográfica conocemos? En realidad existe hoy en día una gama infinita, perdón, de lo que son los tipos de sistemas de información geográfica. Cuando hablamos de un Google Earth, estamos hablando de un sistema de información geográfica. ¿Por qué? Porque cumplen esos principios relacionados a lo que es la localización, ¿sí?
me permite también hacer una pequeña modelación, incorporación de datos espaciales, manipulación de información, creación de polígonos, líneas, adquisición y procesamiento de imágenes satelitales, ¿no? En tal sentido, muchos de estos programas nos permiten hacer manipular y procesar ese tipo de información. Muchos de ellos solamente trabajan con información vectorial, llamados líneas, puntos y polígonos, y algunos trabajan con información netamente rasterizada, que son las imágenes satelitales. Es como una fotografía que está lleno de píxeles, ¿no? Y donde cada píxel tiene una información específica, ya sea de temperatura, de altura, ¿no? Y de otras variables. En tal sentido, nosotros vamos a enfocarnos en este curso al uso de lo que son el ARGIS básico y para poder nosotros ver su aplicabilidad en otras áreas. ¿Cuáles son los componentes? Ya habíamos mencionado, ¿no? Que estamos hablando del hardware, del software y los datos, ¿no? Y estos datos son adquiridos, introducidos y procesados por un componente primordial que somos nosotros, los recursos humanos. Y esto hace un sistema de información geográfica. Podemos hacer los procesamientos, los procedimientos referentes a lo que es un análisis cartográfico y todo se basa también en función a la información lógica que yo lo voy a introducir. Si no introduzco información relacionada a la zona de donde yo estoy trabajando, bueno, pues tendremos o estaremos cometiendo diferentes errores, ¿no? Donde entonces, en tal sentido, la información que nosotros introduzcamos como recurso humano al sistema de información geográfica, llámese cualquier software, dependerá pues del éxito también o fracaso del análisis que hagamos nosotros. Puede que estemos introduciendo variables que no tengan nada de relación. En tal sentido, es muy importante los procedimientos que vamos a ir desarrollando nosotros como recursos humanos. Para lo cual es muy importante capacitarnos, conocer, actualizarnos, porque cada momento que estamos hablando están naciendo nuevas herramientas, nuevos plugins, nuevas funciones que están facilitando nuestras labores como personas, ¿no? En tal sentido también los sistemas de información geográfica han ido desplazando una gran cantidad de recursos humanos en base a lo que es a la logística de análisis que anteriormente se utilizaba para hacer un levantamiento topográfico de una determinada zona o realizar una cartografía de un determinado sector, bueno, pues se requería una gran cantidad de recurso humano en la cual tenía que hacer sus recorridos en diferentes brigadas para identificar las casas, hospitales, colegios, caminos principales, puentes, ríos, ¿no? E incluso indicar el relieve, pero hoy en día ahora tenemos toda esa información a la mano, ¿no? En tal sentido, nosotros, mientras más actualizados estemos, seremos más útiles también y estaremos a la par con el desarrollo de los sistemas de información geográfica. Bien, referente a lo que es algunas aplicaciones, debemos ver que generalmente se van utilizando los sistemas de información geográfica, aparte de las aplicaciones geográficas, en el área de medio ambiente y de los recursos naturales, ¿no? Relacionados con la aplicación a los recursos forestales, explotaciones forestales, eh, análisis referente a lo que son los incendios forestales, que hoy en día está muy de moda. Ya tenemos un sensor que nos permite identificar y capturar los focos de calor. Y al tener un sensor que me da información raster, yo lo puedo vectorizar y poder hacer un mapa de ubicación de los focos de calor, ¿no? También se utiliza en el tema de cambio de uso de suelos, el inventario de suelos, la clasificación de suelos, la planificación de explotaciones agrícolas. Ahí estamos hablando de la agricultura de precisión, que no solamente es necesario tener programado una maquinaria para poder hacer una cosecha automatizada, sino es importante ver con qué información va a trabajar esa maquinaria, ¿no?
la localización de algún otro tipo de información, vertederos y otros, la concentración de contaminantes relacionados al medio ambiente, estudio de especies en extinción, estudio de especies forestales, estudio de especies nativas, etcétera, ¿no? Ver el impacto ambiental de la construcción de algunas infraestructuras, de la implementación de algún macroproyecto, hablemos de una represa, ¿no? Y lo que nos va a permitir hacer el análisis. Hoy en día tenemos lo que es el monitoreo de cultivos por el uso de lo que es la teledetección. Y la de teledetección está en función a la información espacial y de imágenes satelitales que nos brindan los respectivos satélites, ¿no? Haciendo combinaciones de bandas, haciendo clasificaciones supervisadas y no supervisadas, podemos identificar qué tipo de cultivos se encuentran presentes en una determinada zona. ¿Cuál es la vigorosidad de esos cultivos? ¿No? Si existe posiblemente un déficit hídrico que esté sufriendo la planta respectiva en una superficie determinada, ¿no? A tal punto hemos llegado de hacer también monitoreo con los drones para poder, más que todo, efectivizar y ser más puntuales con nuestras acciones en el momento de tomar decisiones. Bien, en el curso básico vamos a llegar a desarrollar nuestros mapas de ubicación sin antes poder analizar las características iniciales de lo que son los puntos, polígonos, líneas, contando con información cartográfica ya elaborada, ya procesada, con cartografía oficial, y la creación de nuevos vectores, ¿no? De nueva información vectorial, de nueva información relacionada con los shapes. Bien, en tal sentido, conociendo ya las características y la importancia que tienen los sistemas de información geográfica, ya sabemos para qué vamos a utilizar un software determinado. En este caso ya sabemos para qué vamos a utilizar el software ArcGIS, donde yo como recurso humano en este sistema de información geográfica juego un papel muy importante. Para ello, este curso enfocado a formar profesionales, formar personas que puedan entender o tengan una noción básica de lo que son los sistemas de información geográfica y más que todo el uso del ArcGIS, porque ustedes lo van a utilizar en todo momento. No será de manera continua, pero sí en la elaboración de algún proyecto, algún mapa de ubicación, alguna planificación que realicen en algún determinado municipio, algún impacto ambiental que vayan desarrollando, algún plano que tengan que realizar, el traslado, ubicación de los puntos de GPS, el reconocimiento de los puntos de GPS en lo que es el ArcGIS, procesamiento del trabajo de campo, ¿no? Es decir, que lo van a requerir en algún momento de su profesión, para lo cual es muy importante que ustedes tengan estos conocimientos básicos.